Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado, señores. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de esta plataforma, con el cual nosotros vamos a intercambiar impresiones de algunos temas, pero quiero que comenten y hagan los cortes de este programa. Me refiero al analista político y abogado Evaristi Jiménez. ¿Cómo está, Evaristi? Bien, Ariel, muchas gracias una vez más por permitirme compartir contigo y con tu público aquí en Visión RDN temas muy importantes en el ámbito básicamente más internacional de la geopolítica que vivimos en este 2024. Este 2024 fue un año que no ha concluido, de muchas elecciones a nivel global, y este espacio lo estamos haciendo a 11 días de las elecciones de Estados Unidos, que de por sí son las elecciones más importantes, no desde el punto de vista de una superpotencia, sino de todo lo que implica las elecciones que se están celebrando en Estados Unidos, que desde mi óptica prácticamente están definidas, y lo vamos a ver en el transcurso de tus preguntas y de lo que desde mi óptica yo estoy viendo en estos momentos. Ok, habla de definida, y es algo muy interesante, porque me gustaría, yo sé que tú manejas los temas geopolíticos muy bien con datos. Ahí vienen las próximas elecciones, como decimos, Trump y Kamala. ¿Quién se le ve, o sea, en este momento, a pocos días de estas elecciones, a quién se le ve más posibilidades? Mira, tú tienes que coger, Ariel, primero observar los últimos dos procesos electorales de Estados Unidos, para no irte hacia atrás. Tienes que tomar en cuenta primero la elección cuando Trump fue ganador. Trump es un candidato disruptivo, es un outsider, es una persona que no está vinculada a la parte política normativa de Estados Unidos como Estado, como nación. Es decir, no es una persona que ha venido haciendo carrera política en uno de los... Ha sido candidato independiente, fue precandidato por los demócratas, porque en Estados Unidos eso no es la complejidad. Básicamente los demócratas y los republicanos esencialmente son lo mismo, porque esos partidos inician en Estados Unidos estando juntos. Se separaron en la elección cuando Jackson le ganó a John Quincy Adams. De ahí en adelante hasta el primer presidente republicano, que fue Abraham Lincoln. Ahora bien, ¿qué sucede en la elección que Trump ganó? Cuando Trump se hace presidente en el año 2016, 2020, que fue cuando él fue presidente, entonces él le ganó a Hillary Clinton. Hillary Clinton fue, desde la óptica principal, no ha sido la primera candidata o la primera precandidata mujer en Estados Unidos. Han visto otras candidatas, y actualmente hay otras candidatas de partidos que no tienen la posibilidad de ganar las elecciones. Pero en el caso de Hillary, que fue la candidata oficial de los demócratas, entonces por primera vez una mujer se enfrenta como candidata posible en ser ganadora, pero se enfrentaba a Donald Trump. Entonces, en Estados Unidos hay porque Estados Unidos hay que verlo desde qué es Estados Unidos. Estados Unidos no es un pueblo per se, no es un pueblo como, por ejemplo, el pueblo dominicano, como el pueblo mexicano. Estados Unidos no es un pueblo así. Estados Unidos, y posterior a lo que fue la Primera Guerra Mundial, donde hubo un éxodo, ya Estados Unidos tenía aproximadamente 14 naciones dentro del propio territorio de los Estados Unidos, que luego de que se amplió la oportunidad de ir a buscar el sueño americano, muchos colectivos asiáticos y europeos están asentados en Estados Unidos y adquieren la nacionalidad norteamericana, como se adquiría la nacionalidad de Inglaterra cuando Inglaterra fue una potencia, cuando lo era España. Pero básicamente, para que los que nos están escuchando no puedan visualizar mayor, cuando tú te hacías ya ciudadano romano, cuando Roma conquistaba un pueblo, por ejemplo, ellos conquistaban a Grecia, pero Grecia no era un pueblo romano.
Es decir, y los ciudadanos de Grecia seguían siendo ciudadanos de Grecia. Ahora, esos ciudadanos de Grecia podían adquirir la ciudadanía romana. Entonces, esa adquisición de la ciudadanía romana le daba unos derechos distintos porque eran ciudadanos del imperio. Entonces, eso mismo pasa ahora. Entonces, en Estados Unidos hay dos reglas no escritas, que en Estados Unidos no puede haber un presidente 100%, es decir, que sus orígenes fundamentales sean judíos, aunque los judíos son los que controlan Estados Unidos en todos los sentidos, pero ellos no son los que presiden de manera oficiosa. Lo mismo pasa con la mujer. Como eso es un pueblo que los que comandaron principalmente como pueblo-nación son los herederos del Mayflower, es decir, los peregrinos que salieron por asuntos religiosos de Inglaterra. Entonces, la comunidad protestante, que es de origen cristiano, su cabeza es hombre. Por lo tanto, entonces, eso le ha complejizado, aunque la mujer ha ganado muchísimo terreno en Estados Unidos con la actualidad que tiene una vicepresidenta, pero me parece, desde mi percepción, que eso no escrito se va a mantener en el futuro, aunque se habla que de aquí al 2050 posiblemente tengamos 2 mujeres presidentes en Estados Unidos. Si yo llego a estar vivo de aquí a allá, quisiera verlo, pero lo que yo no veo es que Kamala le pueda ganar a Trump por lo siguiente: cuando Biden le gana a Trump, fíjate que los estados switch cambian por completo. Esos mismos estados fueron ganados por Trump contra Hillary, y después, desde el punto de vista, si lo vemos en el basquetbol, entonces Biden sacó de la cancha a Donald Trump, le ganó el voto popular y le ganó el voto electoral. Es bueno tener en claro que el voto, aunque se dice que el voto ciudadano no cuenta en Estados Unidos, eso no es tan así, porque precisamente, si es verdad que son electores, son 538 electores, pero esos 538 electores están elegidos por el voto popular. Lo que pasa es que el voto de los estados es el que cuenta. Entonces tú tienes que ganar primero un estado para adquirir los votos representativos de ese estado. Por ejemplo, si tú ganas la Florida, que tiene 27 votos electorales, si tú ganas ese estado, tú tienes los 27, pero para tú ganar ese estado tienes que ganarlo en el pueblo, es decir, el pueblo te tiene que dar ese voto. Entonces, en Estados Unidos hay 4 presidentes que no se han elegido con el voto mayoritario popular. Por eso yo te digo que regularmente siempre pasa que gana todo. Es decir, son 4 excepciones, y 2 de esas excepciones se han dado en este siglo, que fue al inicio del siglo XX con la elección de George Bush hijo, que no ganó el voto popular contra el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y ahora en la elección de Hillary Clinton contra Biden. Ahora, para mí, Trump va a ganar ampliamente el voto popular. Cuando digo ampliamente, que se lo gana por un voto, va a ganar, y también el voto electoral va a ganar ampliamente. De los 7 estados swing, que inclusive ya todas las encuestas dan ventaja a Trump, a excepción de Wisconsin, que se lo da en favor a Kamala Harris. Yo entiendo que también hasta el estado de Wisconsin posiblemente lo gane Donald Trump, y creo que Donald Trump va a ganar el estado de Nueva York, que no los ganan los republicanos desde la elección de Ronald Reagan. Y te lo digo porque nosotros, por ejemplo, los dominicanos, que somos, nuestra comunidad dominicana es la comunidad más grande de minorías en el estado de Nueva York. Es decir, nosotros somos la minoría de mayor incidencia poblacional en el estado de Nueva York, por encima de los de origen africano, por encima de los de origen asiático. La principal minoría del estado de Nueva York somos los dominicanos. Entonces hay una parte importante de dominicanos que actualmente gozan de la nacionalidad estadounidense y tienen la posibilidad de votar, que siempre los dominicanos que han tenido esa posibilidad han votado por los demócratas. Yo entiendo que en esta posibilidad, si esa métrica se mide, los dominicanos van a votar por Donald Trump. Por primera vez, la comunidad dominicana, desde mi óptica, va a votar republicano. Sí, ven acá, con el tema migratorio de Trump, tú sabes que siempre se ha hablado que con relación al país, a República Dominicana,
hay una presión internacional con el tema migratorio. Eso se dice, que dejemos los haitianos aquí, muchas presiones. ¿Con Trump puede cambiar eso? Mira, hay una agenda global que no es de Estados Unidos. Eso prácticamente viene desde la Segunda Guerra Mundial, mi querido Ariel. Mira, lo que sucede, si tú ves ahora mismo el mundo desde el punto de vista migratorio, antes de nosotros tener toda esta oleada de la era de la tecnología y del Internet, fíjate que Europa hoy en día, poblacionalmente hablando, es inexistente. Es decir, porque se hizo una política dirigida para que los europeos no se puedan reproducir y no tengan juventudes, y hoy en día, por primera vez, aunque Europa sigue siendo el escenario natural de las guerras que conoce la humanidad, esta no es la excepción. Por primera vez en la historia de la humanidad, Europa no va a poder pelear su guerra. Si Europa depende 100% de Estados Unidos, es decir, España no tiene maquinaria poblacional, ejército real para poder introducir. Lo mismo le pasa a Italia, lo mismo le pasa al propio Alemania, lo mismo, es decir, toda Europa está sin población, depende prácticamente directamente de Estados Unidos, y todo eso fue una política. Hoy en día, por eso tú ves la selección, por ejemplo, de España, y cuando tú ves la selección de España, tú dices, pero estos tipos son españoles, todos son de origen de marroquíes, una cuestión que tú dices, pero lo mismo pasa con cualquiera de los países que anteriormente nosotros lo teníamos como los principales, que son todo lo que es la parte norte de Europa, donde están los países nórdicos. Hoy en día los países nórdicos están en una debilidad también asombrosa. Hoy en día uno de los países de mayor violencia de Europa es precisamente países que están en toda esa área y están completas. Si el área de los musulmanes, de todos los pueblos que salieron por las guerras, están diseminados por toda Europa. Y eso obviamente pasa aquí en nuestro continente, cuando tú ves las migraciones que tienen precisamente los suramericanos, propiamente dicho, de pueblos que son hermanos originalmente, pero hay un desplazamiento por la misma parte política de lo que está sucediendo en Venezuela y en Ecuador, y lo propio pasa en Centroamérica por la situación que está pasando El Salvador, y República Dominicana no va a escapar a eso nunca, porque nosotros tenemos una situación originaria que por las devastaciones de Osorio crearon las condiciones para que hoy en día tengamos dos estados que en realidad nunca debieron estar dos estados. Aquí debió ser un solo estado originariamente, que son los descendientes de nuestra cultura taína, y obviamente la mezcla que se dio desde 1492 con los españoles. Es decir, luego que vino la trata negrera fue que complejizó lo que hoy estamos viviendo actualmente las generaciones que comprendemos el territorio de lo que es la isla, como tú la quieras llamar, Babeque, Boayique, La Hispaniola, Quisqueya, que es un nombre que no es de origen taíno, aunque se ha vendido que es así. Sí. Eso es una construcción quien creó ese nombre ni siquiera nunca vino por el territorio nuestro. Y eso son de las cosas que están sucediendo en el mundo. Es decir, lo que suceda con Trump o con Kamala no va a variar esa agenda, Ariel, y lamentamos. ¿No variar la agenda con el tema migratorio de Haití con relación a la República Dominicana? No, porque ya hay, primero hay una cuestión elemental. Haití se salió de las manos. Después del magnicidio de Moisés, Haití está por primera vez sin ninguna figura controlando Haití. Haití no tiene. Nosotros no tenemos un interlocutor ahora mismo, ni la comunidad internacional, ni porque hoy tú sabes que eso cambia permanente. Eso empezó ahora con una cuestión de 7 gente y creo que va por 5, 6. Mañana o cuando termine este programa nosotros no sabemos si la nomenclatura de eso cambió allá, es decir, no hay interlocutores. Y en el caso de Gary Corniel, que es el primer ministro, él dice que teme que haya un complot contra él. Y tú no lo puedes dudar. Entonces en Haití, que no es un pueblo, no es una nación, es decir, Haití es una cuestión de muchas complejidades y entonces hay muchas narrativas que se escuchan, pero para un elemento cardinal, para nosotros saber qué es un pueblo
un pueblo tiene que tener un norte permanente de su mayoría significativa poblacional, es decir, más del 95% de los miembros de un territorio tienen que tener una guía conductual. En Haití eso no sucede. ¿Por qué en Haití eso no sucede? Porque Haití es propio de la trata negrera de todas esas tribus africanas que los europeos fueron a saquear en esa parte continental a esas poblaciones para hacer de esas poblaciones miembros de lo que en ese momento se permitía de la esclavitud, que era un mecanismo económico para poder hacer cosas. Así se trataban a esas personas como cosas, pero lo traían de diferentes lugares. Por eso tú ves que Haití nunca se ha podido poner de acuerdo como nación, como Estado, como pueblo, porque hay una parte importante de ellos que piensan de una manera y otros completamente distintos, que son las mezclas de los mulatos y de los negros mayores, y que ellos en su fundación constitucional, aunque ya no está establecido en la normativa actual, que aunque se sigue dando esa narrativa, anteriormente en Haití una persona de origen de color distinto a ellos no podía tener posiciones, no podía comprar nada en el territorio y mucho menos aspirar a ninguna posición de elección popular. Eso cambió en la década de los 80 del siglo pasado, pero como Estado cuando nació precisamente enajenando cualquier situación de racial. Los haitianos no querían nada con los blancos y los matan a todos. Sí. En esta parte, el grupo de los Bridge, nosotros vimos la visita también de Nicolás Maduro. ¿Qué tú ves en eso? Bueno, mira, los Bridge es uno de los temas que yo estoy tratando más actualmente. En esta semana, como te decía, estamos hablando hoy 25, en el día de ayer 24, concluyó la reunión en Kazán de esta reunión de los BRIC, que fue del martes 22 al jueves 24, una reunión que a diferencia de que se habla que los BRIC nacieron que no han seguido su curso, según el propio que creó ese concepto, que fue Jim O'Neill, pero yo creo que desde el punto de vista real, nada más lejos que eso. Hoy en día los BRIC se han convertido en una realidad en muchos aspectos. Para primero desplazar a una potencia, porque ellos hablan de la multipolaridad, de eso se habla en los BRIC, de que no hay un solo polo que controla el globo. Ahora hay varios polos y ellos se encaminan a eso. Ellos aunque hay países que son desde el punto de vista igual o mayor al G7, inclusive el propio China está considerado como un país subdesarrollado, pero eso es un beneficio que los chinos lo han utilizado en su favor. A los chinos no ven el mundo como lo vemos nosotros. Para los chinos no les interesa ni les importa que nosotros queramos verlo como que ellos son un país pobre, cuando ellos son un país completamente en desarrollo como cualquier otra de las grandes potencias. Pero a ellos les conviene que se les mantengan los aranceles como si ellos fueran un país del tercer mundo, porque eso les permite a ellos hacer lo que ellos son hoy, la cosmomotora del mundo. Entonces ellos agarran y se manejan, que tú no lo puedes manejar igual que Estados Unidos ni ninguno de los países de los grupos comerciales principales, porque ellos se supone que son unos países pobres. Pero hoy en día ya China es la primera economía del mundo. Si tú ves los BRIC más, que actualmente ya son 9 miembros permanentes, ellos cambiaron la nomenclatura ahora de 30 países que quisieron pertenecer, ahora solamente se le dieron permanencia como miembros asociados a 13. En el caso de Nicolás Maduro y en el caso de Nicaragua, fueron 4 postulados de Latinoamérica: Cuba, Bolivia, Venezuela y el caso de Nicaragua. Estos 2 últimos no se le permitió porque supuestamente hubo un veto de Lula da Silva, aunque los BRIC como tal no tienen un estatuto, son un grupo muy flexible. Hay 2 cosas muy importantes que tenemos que apuntalar de esta reunión de Kazán, no solamente porque fue el día propio cuando concluye esta actividad de los BRIC,
Recuérdate que ayer, el 24 de octubre, es el Día de las Naciones Unidas, porque fue el nacimiento de esa nación. Entonces es muy significativo eso que hizo Putin, no solamente de tener más de 30 países importantes en Rusia, que Rusia está en guerra, sino tener al presidente de las Naciones Unidas y tener allí a 2 países con la mayor población del globo terráqueo, que son miembros originarios de los BRICS, que son China e India. Sí. De los originales, el único que no participó físicamente, porque está medio enfermo, fue Luis Ignacio Lula da Silva. Después todos los presidentes estuvieron en la reunión, inclusive estuvo el presidente de Erdogan, que es de los 13 miembros nuevos, que es miembro de la OTAN, porque Turquía es miembro de la OTAN, sí. Y en el día anterior, cuando Erdogan iba de camino a Kazán, hubo un atentado terrorista en Turquía. Pero es bueno también señalar que Turquía juega un papel muy importante, más de lo que la gente pueda ver. Porque ¿quién es Turquía? Bueno, Turquía es la cabeza del Imperio Otomano. Si tú ves Turquía antes de la declaración Balfour de Israel como territorio, donde está Israel y Palestina, eso pertenecía a Turquía. En el último tratado, antes de esa declaración, esos territorios eran de Turquía. Es decir, entonces tú le agregas ahí que el presidente Abad de Palestina estuvo en la reunión de los BRICS. Pero los BRICS manejaron para mí muy interesante algo, que primero ellos tenían una situación con la parte económica que la han retrasado, porque no quieren competir en principio con la cuestión del dólar, por la cuestión de las elecciones de Estados Unidos, pero además, lo más interesante de eso, que ellos están trabajando para que hasta que no se vea quién gane las elecciones en Estados Unidos, no propiciar guerras. Todo lo que se habló fue de un ambiente de camaradería y de evitar cualquier situación de guerra, pero cuando tú ves que está Turquía en una reunión, un miembro de la OTAN, en un grupo que se está creando en el fondo, aunque no se diga, con una cuestión belicista per se. Sí, brillante, Bariti, de verdad que sí. Te voy a seguir invitando y gracias de verdad por darnos la oportunidad de establecer este conversatorio. A nosotros para siempre será un placer compartir contigo y con los tuyos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Bariti. Vamos a una pausa y regresamos.